Ahí está diciendo Dani Pichel que podemos comenzar. Betty. Buenas noches, es un placer tenerlos con ustedes, tenerlos aquí con nosotros esta noche. Les doy la bienvenida en nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Yo me llamo Betty Brannan Jaén, soy vicepresidenta de la Fundación Democracia y Libertad, entidad sin fines de lucro que construyó y maneja el museo. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos abrió sus puertas en mayo del año pasado con una exhibición inaugural titulada Derechos Humanos, tuyos, míos, universales. El mensaje de nuestro museo es muy sencillo, los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. Sin embargo, desde marzo de este año, a causa de la pandemia, nos hemos visto obligados a cerrar las puertas del museo. En estos largos meses de cierre hemos tratado de mantener vivo el mensaje del museo por medio de eventos virtuales así como este y por una presencia en redes sociales. Da la casualidad, o no es casualidad, que hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos y el museo decidió declarar que para nosotros, por lo menos todo el mes de diciembre, es un mes de derechos humanos, con una agenda particularmente llena de actividades, de eventos, de foros y de postings en redes sociales. Entonces, el evento de esta noche es nuestro evento cumbre de todo el mes. Si estuviéramos en otros tiempos, sería una noche de gala para nosotros, pero esta noche nos hace mucho honor tener como invitado especial a José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch, esa gran ONG que defiende derechos humanos en todo el planeta. José Miguel, de nacionalidad chilena, es abogado y experto en Latinoamérica. Es profesor o ha sido profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown y en el Instituto de Estudios Avanzados en Johns Hopkins. Antes de unirse a Human Rights Watch, trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 1990 fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, o CEGIL por sus siglas en inglés. Es una tremenda organización dedicada a denunciar las violaciones de derechos humanos ante los organismos internacionales. Así que verdaderamente es un honor tener a José Miguel esta noche con nosotros. Le hemos pedido que nos haga, como en fin de año, un balance de los avances y los retrocesos en materia de derechos humanos. Y hemos elegido que sea un formato de conversación. Y para conducir esa conversación nos halaga muchísimo tener esta noche a Sabrina Badcal, muy conocida y apreciada en Panamá por sus 22 años de labor periodística en el país. Ella es politóloga, graduada de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es presidenta actual del Consejo Nacional de Periodismo y directora del programa Radar los domingos en la mañana que todos vemos en TVN. Ha sido directora de Noticias en TVN, participa en el comité editorial de Noticias en TVN, participa en la mesa de periodistas ahí. Y desde hace 10 años, Sabrina creó el especial Héroes por Panamá, que se presenta anualmente destacando y premiando a los líderes de causas sociales y actividades benéficas en sus comunidades. Así que verdaderamente nos halaga y gracias, Sabrina, por estar aquí esta noche para conducir esta conversación con José Miguel Vivanco. Gracias a los dos por su presencia y Sabrina, te entrego la palabra. Gracias, Betty, y gracias al Museo de la Libertad y los Derechos Humanos por este honor de poder entrevistar y conversar con José Miguel Vivanco en un día tan importante. José Miguel, este año ha estado marcado por la pandemia. Los gobiernos de todo el mundo han adoptado medidas excepcionales en respuesta a la pandemia, intentando contener el virus, pero en ocasiones estas medidas han excedido e incluso ignorado el objetivo inicial y se han convertido en una realidad de hecho que en varios de nuestros países ha amenazado las libertades individuales y los derechos humanos. ¿Tú podrías darnos un pantallazo de las violaciones más preocupantes que los estados de excepción de esta pandemia han traído en el continente? Mira, Sabrina, la pregunta que me haces no es fácil de responder en tiempo breve. Claro. Pero te diría que si se trata de un pantallazo,
Partimos por el siguiente comentario. Creo que este año, el 2020, ha sido de los más duros para los derechos humanos en las últimas 2 décadas, porque al panorama habitual de unos abusos constantes, de distinto tipo, de distinta naturaleza, pero unos altos índices de violencia, altos índices de homicidios, acompañado todo este cuadro con también, lamentablemente, unas cifras enormes de impunidad, es decir, incapacidad del Estado, de las instituciones, especialmente judiciales, para investigar y hacer justicia, para identificar a los responsables de hechos ilícitos. Hechos ilícitos que pueden ser autoría de una mara, de un cartel, de una mafia, como también de agentes del Estado. A todo ese cuadro, tú le sumas, además, lo que representa una pandemia como la que estamos sufriendo, donde en particular los más pobres son los que más sufren. Y usualmente también los más vulnerables frente al abuso de poder son los más pobres, aquellos que no tienen mayores recursos, que están en una situación de indefensión. Entonces, lo cierto es que este ha sido un año donde se han registrado retrocesos, especialmente en aquellos países donde gobiernan dictaduras. Estoy pensando particularmente en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, en esta región. Me atrevería a decir que han aprovechado la pandemia para consolidarse aún más en el poder, para abusar más del poder, de la concentración de poder con la que cuentan. Y hay muchos países que lamentablemente han tenido un enfoque más bien policial o hasta militar frente a esta crisis de salud y no un enfoque de salud pública. Porque aquí el desafío es lograr la cooperación, lograr persuadir a la gran mayoría de la población de no bajar la guardia. Incluso aquellos que viven en un pequeño sitio, que no tienen los recursos suficientes, por lo menos estar conscientes, estar preparados, entender que el uso, por ejemplo, de la máscara, del tapabocas, no es una obligación impuesta por la autoridad, sino que está en nuestro mejor interés, está en nuestro propio beneficio. Para eso lo que se requiere es educación, persuasión, mucho más que manu militari, ¿no? Una especie de actitud policial frente al problema, porque con eso no logras persuadir a nadie, lo único que consigues es gobernar sobre la base del miedo. Como has dicho, los gobiernos autoritarios aprovecharon la pandemia para reforzar su autoritarismo, y también vimos otros gobiernos, y incluyo a Panamá, como Perú y Panamá, que se convirtieron casi que en un estado policíaco para poder hacer cumplir las normas que deberían cumplirse, como tú lo dices, con persuasión. ¿Qué modelos positivos? O sea, ¿cuáles son los países que con el mayor respeto a los derechos humanos lograron un control de la pandemia en el continente? Volvemos usualmente a los casos clásicos latinoamericanos. Uno es el caso de Uruguay en Sudamérica, y el otro diría yo que es Costa Rica en Centroamérica. Son 2 pequeños países, pero que cuentan con tradiciones democráticas muy sólidas, con mecanismos de control también, con una prensa libre, con medios de comunicación que ejercen sus tareas sin temor, sin censura. En países donde además existe una larga y antigua tradición de educación pública. Creo que esos probablemente son los mejores ejemplos. Ahora, es curioso el tema, porque los más grandes, los gigantes de América Latina, sí, obviamente no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de América Latina, los gigantes, Brasil y México. México y Brasil, es curioso, pero los 2 líderes
son líderes que yo calificaría sin mayor, yo creo que sin temor a equivocarme, de populistas. Uno de extrema derecha y otro de izquierda, quizás hasta de extrema izquierda, en México. En ambos casos, esta actitud mesiánica frente al poder, esta actitud fundamentalista, donde cualquier temática o fenómeno que no se ajuste a su visión ideológica o a su programa o a su plan de acción de gobierno, pasa a ser casi como automáticamente algo así como una especie de conspiración internacional que se está acrecentando, que se está deliberadamente exagerando para hacer fracasar al gobierno. Esa ha sido más o menos desde el primer minuto la actitud de estos gobernantes que pertenecen a un espectro ideológico opuesto, pero que se han negado desde el día uno a creer, a entender la gravedad del problema que estamos enfrentando, lo que representa realmente una pandemia, que es algo que no ha ocurrido en el mundo, en el planeta, en los últimos 100 años. Y eso los ha llevado a actuar con una irresponsabilidad increíble, donde no se ha dado una tendencia al control policial o militar, sino más bien una tendencia al dejar hacer, al laissez-faire, ¿no? Que cualquiera haga lo que quiera, no hay mayor cuidado y atención a las normas y a los consejos que desde el punto de vista de salud pública promueve la Organización Mundial de la Salud, y sostienen que, ya sea por una cuestión étnica o racial, México o Brasil está preparado para enfrentar este fenómeno y nada de mayor gravedad va a ocurrir, cuando en los hechos, las cifras demuestran que esos dos países están sufriendo tanto desde el punto de vista de contagios como de muertes, y cuando los medios de comunicación hacen investigaciones sobre esta naturaleza, sobre este tema, son atacados visceralmente por estos dos líderes como medios que distorsionan la verdad, fake news, y como agentes externos que tratan de dañar la imagen del país. Ha sido realmente algo muy triste, muy grave, y que tiene enormes consecuencias para el bienestar de esos dos pueblos. Claro, me ha gustado que traigas al tapete el papel del populismo sin importar el signo ideológico, porque muchas veces hay quienes de una manera, digamos, maniquea, solamente señalan a la izquierda y la derecha, y quisiera preguntarte, ambos líderes son una copia al carbón, diría yo, del presidente todavía en ejercicio, Donald Trump, al menos en sus tácticas y estratégicas populistas, demagógicas, y en ver cualquier crítica como una gran conspiración. En términos de respeto a la democracia y derechos humanos, ¿qué tanto daño le ha hecho ese ejemplo estadounidense a América Latina? Siendo que nuestros países siempre miraban al norte como un modelo de respeto a la democracia y los derechos humanos. Sabrina, el daño que ha sufrido la democracia americana y el daño que ha sufrido, yo diría, la democracia, los valores democráticos, los principios de separación de poderes, de Estado de Derecho, el respeto por el rol que cumplen los medios de comunicación independientes, es enorme. Las secuelas de este gobierno que está de salida, pero que aún así se resiste a aceptar los resultados electorales, son de una gravedad extrema, porque la mentira, cuando proviene nada menos que de un jefe de Estado que tiene todos los medios a su alcance, que usa todo lo que representa el poder del jefe de Estado y nada menos que el poder de la Casa Blanca
para mentir sistemáticamente, negar los hechos, difamar y distorsionar la verdad, girar solo en torno a unos cuantos eslogans que se repiten sistemáticamente, es algo que realmente le ha hecho mucho daño al país, a este país. De lo contrario, es difícil explicar que haya 70 millones de americanos que en plena pandemia y con un líder que ha demostrado un grado de irresponsabilidad absoluta frente a la pandemia y desprecio por la temática, incluso por el bienestar y la salud de la población. En plena pandemia, este hombre es capaz de reunir un apoyo de nada menos que 70 millones de americanos que hoy día están convencidos que aquí ha habido un masivo fraude y que le han robado la elección y por lo tanto el nuevo gobierno es un gobierno ilegítimo. Eso es de una extraordinaria peligrosidad. Y el mensaje que se le envía a nuestra región, al resto del mundo, pero estamos hablando de América Latina, es por cierto, es muy grave porque cualquiera de estos líderes populistas que mañana intente lo mismo, va a creer que es algo, si se pudo hacer en los Estados Unidos, y si el presidente hasta el día de hoy está intentando todo tipo de chicanerías judiciales que están destinadas al fracaso, pero él lo hace con el propósito de dar, de alimentar a su base y de intentar construir una especie de espejismo de legitimidad frente a sus reclamos. Todas estas acciones están siendo rechazadas por las cortes, incluyendo la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, pero insisto, si mañana nos encontramos ante un escenario similar en la región, no va a haber, lamentablemente, no va a ser fácil contrarrestar esas circunstancias. Tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario para solidarizarnos con aquel pueblo latinoamericano que esté siendo víctima de un líder populista que simplemente decide quedarse en la silla del poder a pesar de haber perdido las elecciones. Betty, yo creo que tú quieres agregar o comentar algo al ejemplo de Estados Unidos y cómo eso afecta nuestra visión de la democracia antes de seguir con el conversatorio. Bueno, es que estoy completamente en acuerdo con José Miguel y es gravísimo. Y a mí me sorprende, no sé si a José Miguel me ha sorprendido la rapidez con que se cayó la estructura democrática en Estados Unidos en solo 4 años. La fragilidad de las instituciones americanas y de las estructuras democráticas en Estados Unidos y la fragilidad de los valores, del compromiso con valores democráticos, de verdad que me ha sorprendido. Ya en Latinoamérica veíamos lamentablemente una trayectoria de que eso era frágil, pero en Estados Unidos verdaderamente me ha sorprendido. ¿A ti, José Miguel, te ha sorprendido? Me ha sorprendido, pero al mismo tiempo quisiera ofrecer una perspectiva distinta. Por lo siguiente, Betty. Tú y yo hemos vivido gran parte de nuestra vida por acá, ¿no? En Washington y alrededor de Washington. Y siempre, desde que llegamos, entendíamos que este era un país de leyes, de principios, de tradiciones muy fuertes, democráticas, donde había una nítida separación de poderes, ¿no? Y donde un poderoso, por poderoso que fuera, no podía hacer lo que se le antojaba, sino que, y por estar afiliado al Partido Demócrata o al Partido Republicano, eso no garantizaba ningún grado de protección. Todos, en general, estaban sujetos a las mismas reglas, ¿no? Y tantas veces presenciamos
O sea, yo llevo acá desde los tiempos de Reagan, ¿no? Tantas veces presenciamos conflictos, tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo, la Cámara, el Senado, los tribunales, pero ha sido siempre muy sorprendente ver cómo el sistema efectivamente funcionaba y se evitaban los abusos. Obviamente el caso más notable es el de Richard Nixon, que se ve obligado a renunciar nada menos que a la presidencia de Estados Unidos, producto de esta investigación periodística que refleja abuso de poder nada menos que por la Casa Blanca. Sin embargo, y en esto tienes mucha razón, estos 4 años de Trump hemos logrado constatar que mucho de lo que dábamos por sentado hacían parte de tradiciones y costumbres y tradiciones que se respetaron en este país por siglos, por décadas. Si no, no estamos hablando de ya muchos siglos, por lo menos muchas y largas décadas, ¿no? Pero que no están escritas en la ley. Muchas de estas tradiciones no están escritas en la ley. Y de hecho, de esos vacíos es de la que se aprovecha Donald Trump para hacer y tomar decisiones que son impensables, pero como no están debidamente prohibidas, ¿no?, entre las normas, y pedirle la renuncia al jefe del FBI simplemente porque, y antes de eso le pide lealtad absoluta a él, como si fuera un monarca, no un monarca del siglo XXI, un monarca del siglo XIV, ¿no? Pero lo que, de tal modo que coincido plenamente contigo en esa desilusión y esa preocupación que uno siente del desmoronamiento de un sistema que no está pensado para un déspota, no está pensado para un déspota. Pero quería sí hacer una reflexión distinta. Yo estoy, por otro lado, supremamente impactado muy bien impresionado de cómo estas mismas instituciones han ido reaccionando a partir de la pérdida de la elección del presidente Trump. O sea, si tú te fijas, todos estos discursos y bravatas y pataletas del presidente con acciones judiciales, con amenazas, pidiéndole a los gobiernos estatales que digan una cosa distinta de lo que ya dijeron, que hagan un recuento nuevo del voto. Bueno, lo han hecho, acudiendo incluso a la Suprema Corte, donde él tiene mayoría, ¿no? Sí. Sin embargo, institucionalmente hoy día, el país, yo creo que está dando un ejemplo importante que me enorgullece ante el resto del mundo, porque esas instituciones que las vimos tan frágiles, una vez que se produce el resultado electoral, han Se sido resistieron. realmente muy, muy consistentes en rechazar todo tipo de presiones por parte del Ejecutivo. Claro, las instituciones han probado ser fuertes y como bien lo dices, esa es la lección que nos debe quedar. Volviendo al hilo de tu idea de lo preocupante que son los 70 millones de norteamericanos que avalaban este tipo de liderazgo y creían a pies juntillas lo que su líder les decía. Tengo aquí unos números del Latinbarómetro de Panamá muy preocupantes y quiero tu opinión. En la última encuesta, el 83% de los panameños dijo que el país está gobernado por grupos poderosos que buscan su propio beneficio y solo un 21% dijo estar satisfecho con la democracia en Panamá. Quiero preguntarte primero cómo se comparan estos números, obviamente no exactamente, pero con tu percepción general del resto de la región y qué nos dice de los peligros que encara la democracia en Panamá. Sabrina, eso es, esas cifras que tú mencionas, desafortunadamente reflejan el promedio en América Latina. Hay países donde la adhesión democrática es aún inferior a esa. Okay. Y hay otras en que es un poquito más alta. Pero desafortunadamente esas cifras
reflejan más o menos el promedio, un promedio que se ha mantenido relativamente estable durante más de un año, más de 10 años, perdón, más de 10 años. Digamos, ese grado de desprestigio de las instituciones democráticas. Y el riesgo, obviamente, es que digamos, ante un panorama de esa naturaleza, es precisamente el caldo de cultivo, es el terreno fértil para el surgimiento de un líder populista que te promete todo, simplemente si lo eliges, no tiene programa, no tiene plan, no revela las cartas durante la elección, y la campaña es una campaña estigmatizante, donde divide al país entre incondicionales y enemigos, ¿no? Como si se tratara casi de una guerra interna. Y gobiernan siempre en campaña. Si tú te fijas curiosamente y miras, por ejemplo, cómo gobernaba Chávez en Venezuela, es gobernar con un micrófono en la mano, eh, como si la campaña electoral nunca terminara. Y no hay gobierno. Hay un grupo de personas que llegan al poder y están permanentemente en un discurso constante. Un buen ejemplo en Centroamérica es Bukele, ¿no? Que es un partido de una tendencia política muy distinta de la de Chávez, pero son líderes que se presentan como lo más parecido a una especie de semidios, se comunican además con Dios, invocan a Dios y prometen el paraíso en la tierra. Eh, Usualmente esos líderes detestan los controles. Por eso es que lo primero que hacen es combatir a los medios de comunicación, que se atreven a examinar, simplemente a fiscalizar, a chequear si los datos que enunció en el discurso eran correctos o no. En fin, a evaluar las políticas públicas que se están implementando. Usualmente se produce una tensión muy fuerte y unas descalificaciones constantes hacia los medios de comunicación. El próximo paso es la sociedad civil, en ese esquema de trabajo, en ese esquema de gobierno. Entendiendo por sociedad civil el sector privado hasta las ONGs que se dedican a promover el bien común. Y por último, el Poder Judicial. Ellos no pueden gobernar si no cuentan con un Poder Judicial ad hoc, con un Poder Judicial que es obediente, que nunca va a atreverse a desafiar el poder o desafiar alguna decisión gubernamental, y que está simplemente como un apéndice allí para darle un matiz de legalidad a lo que se está construyendo. Creo que esas cifras que tú mencionas en Panamá son demoledoras, pero al mismo tiempo son muy reveladoras de la importancia que tiene el construir credibilidad en las instituciones democráticas. Si las grandes mayorías no creen que su bienestar personal, que su vida familiar tiene alguna vinculación con la cosa pública, en otras palabras, con las elecciones, con las opciones que se hacen en las altas esferas del gobierno, se produce ese divorcio y la gente dice, mire, a mí me da igual que ganen los liberales, los conservadores, los de centro, porque son todos la misma cosa, ¿no? Así es que yo ya no creo en eso, no voto, no participo en las elecciones y me da igual quién gane, ¿no? Hasta que de repente aparece, como digo, un líder carismático, y con ese sí se van, porque ese es el que les promete llegar con la escoba a barrer toda la basura que ha estado gobernando. Ese esquema que parece tan simple, tan digamos, elemental, lamentablemente ha tenido éxito no solo en el tercer mundo, sino también aquí, en Washington,
en Washington, en los Estados Unidos, en la democracia y en el país más poderoso del planeta. José Miguel, la credibilidad en las instituciones democráticas, la libertad de expresión, los controles que has mencionado, ¿dirías tú que son los equivalentes a la vacuna contra el autoritarismo? Y hablo de vacunas porque están muy de moda. Precisamente hoy el FDA le dio el aval a la vacuna de Pfizer y es la esperanza de la humanidad, las vacunas en esta pandemia. ¿Qué otras vacunas se te ocurren contra esta ola clarísima de autoritarismo y de líderes carismáticos populistas? La principal, yo te diría casi la única, es la libertad de expresión, es la libertad de prensa. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, nuestras instituciones, nuestro desarrollo institucional en América Latina es muy precario. Cuando hablo de instituciones democráticas, estoy poniendo el énfasis fundamentalmente en las instituciones judiciales, ¿no? Los tribunales de justicia nuestros muchas veces son inaccesibles. Y si lo son, operan judicialmente con una lentitud espantosa. Uno presenta digamos, un recurso, ya sea por una disputa entre particulares o porque está recurriendo ante una decisión de gobierno, y esa decisión y ese proceso puede tomar años. Los jueces, lamentablemente, y no digo todos los jueces, hay notables excepciones, por supuesto, pero en general el Poder Judicial, ¿por qué no cuenta con credibilidad? Porque es visto como un Poder Judicial, insisto, lento, inaccesible, muchas veces expuesto a la corrupción, y también hasta débil, donde llega una decisión después de varios años, una decisión que ya quizás es muy tarde para afrontar el conflicto que se intentaba afrontar, digamos, atender. Entonces, como esa institucionalidad que hemos construido es tan precaria y tiene tan poca credibilidad, lo único que nos queda a los latinoamericanos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental porque permiten poner la lupa y la linterna, ¿no? En un problema que se conoce poco, pero que hay que colocarlo en la superficie y colocarlo en una vitrina pública. Usualmente los medios son los primeros que indican, que detectan abuso de poder, corrupción. La corrupción es una de las demandas más prioritarias, más exigidas en toda la región. Y entonces, ¿quiénes hacen ese trabajo de darle a conocer, de informarte a ti, a mí, de poner sobre el tapete aquellas materias que el poder, los poderosos, de cualquier partido, de cualquier nivel, intentan ocultar? ¿Quiénes son los que examinan el currículum del candidato, de quien que acaba de asumir como juez de la Suprema Corte o está de candidato? Los medios de comunicación, los periodistas que hacen un trabajo profesional, serio. También hay periodismo amarillo, ¿no? Claro. Hay periodismo que no tiene ese rigor, pero en general los medios son los que colocan estos temas sobre la mesa. Y son los que le dan credibilidad al sistema democrático. Entonces es muy importante protegerlo porque la gente se entera por lo que dicen los medios. No estoy hablando de social media, de lo que circula como rumor. Estoy hablando de medios profesionales que después de consultar varias fuentes que tienen procesos y tienen rigor. Y tienen rigor. Y entonces y te dicen, hemos concluido que las platas que se suponía que eran para comprar ventiladores, por ejemplo, para respiradores, ventiladores para la pandemia, se compraron a un precio doble del mercado y a un primo hermano del que era el encargado de hacer las compras. Sí. Esa información obviamente que genera rabia y protesta y la gente se siente estafada, pero al mismo tiempo
el pueblo valora lo que es la libertad de expresión. Y son ellos, los medios de comunicación, el eslabón más, yo te diría, más débil de toda esta cadena, porque son los primeros objetivos de ataque por parte del autócrata, que sabe que el enemigo que tiene es el medio de comunicación que puede, digamos, colocarlo en evidencia y generarle un escándalo donde en una de esas termina hasta perdiendo el poder. Entonces, cuando tú me hablas de antídotos, de vacunas frente a la corrupción, yo te diría que no hay mejor antídoto. Yo quisiera decir que el mejor antídoto es el Poder Judicial y son los jueces, pero lamentablemente eso ocurre excepcionalmente. Lo usual es que el mejor antídoto Son los hasta medios. ahora sean los medios de comunicación. Me ha gustado tanto que lo tuiteé mientras lo decías, especialmente porque otra de las restricciones o consecuencias que hemos visto de la pandemia es que el acceso a la información pública se ha visto restringida en muchos países. Eso ha ocurrido en Panamá. Ha habido un retroceso en el acceso a la información pública con la excusa de que estamos en un estado de excepción y en una pandemia. Así que es muy, muy importante que la gente entienda que los medios y la libre prensa somos la principal vacuna. Quiero entrar en un tema que en Panamá ha sido que yo lo considero muy preocupante, y son los derechos de la comunidad LGBTQ+. Panamá es uno de los pocos países en el hemisferio que no ha aprobado el matrimonio civil igualitario. Hay una demanda que lleva como 4 años engavetada en la Corte Suprema de Justicia, y cada vez que el tema se trata, tanto en redes sociales como incluso con una campaña reciente que se hizo con vallas, genera muchísima intolerancia y muchísima violencia verbal por ahora. No, que yo sepa, no ha habido tantos incidentes, no ha habido incidentes de violencia física, pero definitivamente que la comunidad LGBT en Panamá ha sido discriminada y continúa haciéndolo. ¿Cuál es la posición correcta para Human Rights Watch en este tema? Es también una cuestión, obviamente, de gran controversia, pero que se resuelve de una manera también muy sencilla. No es posible discriminar a una persona en función de su orientación sexual. ¿Y eso qué significa? No solo que uno no puede perseguir penalmente, jurídicamente, a la comunidad gay, a las lesbianas, en fin. No solo eso, obviamente, sino que significa que aquellos que tienen, que quisieran contraer matrimonio, por ejemplo, o tuvieran mínimamente la aspiración de tener una unión civil que les otorgue los beneficios tradicionales y que sea regulado por el Código Civil como se regula el matrimonio de una pareja heterosexual, pero se trata de unas personas que pertenecen a un mismo sexo, no pueden ser discriminados. Sobre eso hay amplia jurisprudencia, hay un fallo notable de la Corte Suprema de Estados Unidos de tiempos recientes, hace 10 años, casi 10 años que tiene ese fallo, pero que lo que hace es reafirmar el principio de la no discriminación, de la igualdad ante la ley. Es lamentable que todavía en muchos de nuestros países el prejuicio, la intolerancia nos lleva lamentablemente a impedir que se produzcan estos progresos. En esto ha habido algunos progresos. Yo creo que la trayectoria y la tendencia va dirigida a permitir el matrimonio de personas de un mismo sexo y a ir cada vez reconociéndoles más derechos y una protección igual como a cualquier otro ciudadano. Pero todavía hay países como Panamá
que no están al día, que están retrasados en este ámbito. Y por cierto, en esto yo no creo que haya mejor fórmula que lo que es la persuasión, el debate público, la, la discusión, la información. Yo no creo que estos cambios se produzcan a sangre y fuego, así, por así decirlo. Y de hecho, si mañana se presentara un proyecto legislativo que intentara legalizar el matrimonio gay y darle el mismo tratamiento del matrimonio heterosexual, en una de esas se pierde esa iniciativa legislativa porque no están los votos. No es un proceso sencillo, pero creo que una de las ventajas de la globalización es el que nos permite enterarnos de lo que va ocurriendo en el resto del mundo, y en la medida en que la población se siente como un caso quizás anómalo, ¿no? Un caso curioso o extraño respecto de lo que es la tendencia universal, eso creo que ayuda a un cambio de actitud frente a este problema. Déjame contarte, por ejemplo, un ejemplo que es interesante y que es de Chile. Mira tú lo que ocurrió en Chile hace unos, no recuerdo bien la fecha, pero sí, no más allá de unos 12 o 13 años, ¿no? Es algo relativamente reciente. Una madre pierde la custodia, estaba separada del padre, pierde la custodia de su hijo, porque ella asume su situación, su orientación sexual como lesbiana, se separa del padre y se va a vivir con una pareja del mismo sexo. El padre interpone los recursos necesarios y le termina por arrebatar la custodia del hijo que tienen en común. Con ese Simplemente, y esto argumento, con el argumento de que, con el argumento, pero transparente, o sea, no era con un subterfugio que la madre estaba demasiado dedicada a su trabajo y no tenía tiempo para... No, el argumento era muy sencillo. La madre era lesbiana y vivía con una señora lesbiana, vivían las dos juntas, ese era un pésimo ejemplo para el menor. El menor entonces había que sacarlo de allí, y el padre sí tenía el derecho, el único derecho, a criar a ese niño. Ese caso se dio en Chile, llegó hasta la Corte Suprema de Chile. Y estoy hablando de la Corte Suprema de Pinochet, estoy hablando de la Corte Suprema hace 10 años. Y la Corte Suprema, en un fallo unánime, resuelve que estaba bien que la madre perdiera la custodia de su hijo porque era lesbiana y no estaba en condiciones morales de ejercer digamos, el rol de madre frente a ese niño. wow. El caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte acertadamente sostiene lo contrario. Pero cuando la Corte Suprema chilena falla, yo creo haber visto estadísticas, es decir, encuestas en Chile, y buena parte de la población estaba de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, 2 o 3 años más tarde, viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y falla en contra de la Suprema Corte de Chile. Y dice que eso es una aberración, que eso es un acto discriminatorio, y los obliga a los chilenos a retroceder, digamos, anulando el fallo, corrigiendo la norma. Y Chile hizo toda la corrección. Pero lo interesante del caso es que la población, en esos 3, 4 años de trámite ante el sistema interamericano, había cambiado de opinión y mayoritariamente coincidía con la Corte Interamericana que esto era una aberración jurídica. Excelente ejemplo, José Miguel, porque muestras, uno, que la tendencia incluso de la población es a entender que los derechos incluyen a todos y no se puede discriminar por preferencia sexual, y también porque en Panamá quienes se oponen al matrimonio igualitario
siempre argumentan, o uno de los clásicos argumentos es que el sistema interamericano de derechos humanos no puede imponerse a la soberanía del país. Y ya con ese ejemplo, creo que ha quedado claro que eso es un argumento que jurídicamente no es válido, ¿correcto? No es, no es válido, Sabrina, porque si tú, nadie te obliga, nadie, a ratificar un Claro, tratado internacional de derechos humanos. Si uno no quiere, no lo ratifica. Pero si uno lo ratifica, está obligado a a cumplirlo de buena cumplirlo. fe. Y no solo eso, al momento de ratificarlo, el tratado te informa y te dice quién va a interpretar y aplicar las normas de este tratado en relación con usted, Panamá, va a ser una corte interamericana que la va a elegir, entre otros, usted mismo, o sea, entre todos los estados. Esa corte no la eligen las ONGs, en fin, la eligen los estados. Usted tendrá el derecho, cada 2 o 3 años, puede hasta presentar un candidato, pero entre los estados eligen a quienes integran esa corte. Y una vez elegida, la Corte tiene la autoridad para examinar los casos que llegan. Si le llega un caso de Panamá y Panamá ha ratificado y ha reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte, bueno, de buena fe está obligada, no puede en ese minuto decir, mire, ¿sabe qué? A mí usted no me da confianza, no me puede imponer nada, bueno, pero entonces, ¿para qué ratificó el tratado? Claro. Si no lo quiere cumplir, entonces también podría llegar a hacer una cosa, puede denunciar lo que se llama jurídicamente, que es renunciar, si tú quieres, te desentiendes, terminas con el contrato, ¿no? Pero eso tiene un alto costo. Los pocos que han hecho algo así, creo que el único que ha hecho algo así en los últimos años es Maduro. Entonces, hay que ser un dictador descarado, ¿no? Como para decir, mire, ¿sabe qué? Yo no me siento obligado ya, no me vengan con el cuento del sistema interamericano porque yo no creo en eso y a mí no me van a obligar con la Corte Interamericana, la Comisión. Maduro lo pudo hacer, es un dictador que pierde ya una raya más para el tigre, Claro. en el caso de Maduro, ¿no? Por eso es que muchos gobiernos que tienen hostilidad o preocupación frente a estos sistemas internacionales de protección, lo piensan 2 veces porque renunciar Claro, a estos cuesta mecanismos de mucho. protección tiene un costo político enorme. Claro. Antes de pasar a otro tema, yo sé, este tema es muy, muy importante en Panamá. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch con respecto a la adopción de niños de parte de parejas del mismo sexo? También nosotros creemos que del mismo modo como no se puede discriminar al momento de evaluar lo que es el matrimonio de personas del mismo sexo, todos los derechos que se derivan del matrimonio o todos los derechos que se derivan, digamos, que tienen que ver con derecho de familia, derechos civiles, no puede haber una discriminación basada en la preferencia sexual de la persona. Si se trata de personas del mismo sexo y ellos quieren adoptar a una recién nacido y están en condiciones de hacerlo, si pasan los controles que están en condiciones de pasar cualquier padre que quiera adoptar a un niño, no puede la preferencia sexual ser un obstáculo para que se concrete la posibilidad de adoptar un menor. Excelente. Voy a ir con algunas preguntas del público, que son muchas. Te preguntan, ¿qué se puede esperar en la administración Biden para América Latina en materia de respeto a los derechos humanos? Bueno, yo creo que estamos en digamos, El el punto péndulo. de referencia es de 180 grados, Ujú. ¿no? Mira, lo decía antes, yo he estado aquí, eh, eh, al igual que Betty, desde hace ya muchos años y he visto y he interactuado con las máximas autoridades del país en tiempos de Reagan, en tiempos de Bush padre, por supuesto, los años de Clinton, los años de W. Bush, pero nunca he visto algo como lo de Trump, ¿no? En otras palabras, en mi trabajo
estamos obligados a interactuar con republicanos, con demócratas en la Cámara, en el Senado, en la Casa Blanca. Pero esto, lo que ha ocurrido durante estos 4 años es absolutamente, no tiene precedentes, no tiene precedentes. Y ha sido muy triste, muy doloroso, e implica, como insisto, un gravísimo retroceso. Lo que viene, no hay punto de comparación con lo que hemos visto. Para América Latina, ¿qué ha representado Trump? Hablemos en serio, digamos, porque una cosa es analizar lo que representa Trump en los Estados Unidos, pero la pregunta es, América Latina, ¿qué ha representado Trump para América Latina? Yo diría que los puntos de interés de Trump, desde el punto de vista de derechos humanos, han sido 3. Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde se violan los derechos humanos de una manera sistemática, como parte de una estructura dictatorial, de tal modo que la atención, la preocupación del gobierno de Trump tiene plena justificación. No estoy diciendo que no la tenga. Toda la justificación. Allí, lamentablemente, se han ido consolidando unos regímenes donde las libertades, en el caso de Cuba es un caso extremo, hemos visto un despertar en estos últimos meses de artistas e intelectuales, pero también hemos visto la represión y las consecuencias que tiene en Cuba levantar un cartel y denunciando la dictadura cubana. Solamente escribir un graffiti en un pedazo de papel y sacarse una foto con él le puede costar a una persona en Cuba la prisión por varios meses, quizás incluso por un par de años, sin debido proceso, sin derecho a la defensa. De tal modo que la atención de Trump a esos 3 países tiene plena justificación. Pero no son, América Latina no son solo Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, es mucho más que eso. En el caso de Brasil, Trump le ha ofrecido todo el apoyo posible a Bolsonaro. Bolsonaro se califica a sí mismo como un Trump latino, dice él. Yo soy un Trump, él lo dice así, soy un Trump tropical, latino. Y en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador ha decidido simplemente rendirse frente a Trump. Lo que Trump pida, lo hace, ¿no? Especialmente desde el punto de vista migratorio, porque Trump en más de alguna oportunidad lo amenazó públicamente con subirle las tarifas, ¿no? En el intercambio comercial que tienen con México, y ahí Andrés Manuel López Obrador en México decidió simplemente arrodillarse frente a lo que pida, a lo que quiera Trump. ¿Qué podemos esperar de Biden? Yo creo que esa situación va a cambiar. Creo que vamos a volver a un gobierno americano que tiene una relación con América Latina mucho más compleja, más responsable, respetuosa, guiada por la protección de la democracia, las libertades públicas, los derechos humanos, la libertad de expresión, los valores que conocemos. Creo que se abren enormes posibilidades y oportunidades, no, dada la enorme agenda interna que va a tener Biden y las necesidades internas, habrá, creo que, poca atención hacia América Latina. Yo quisiera mucho más atención a América Latina, pero lo cierto es que asume el gobierno en medio de la pandemia y con una polarización extrema del país y con varios millones de personas que todavía creen que Trump es el presidente. Entonces, la crisis política interna no va a ser fácil, va a ser de una enorme gravitación, y eso lamentablemente va a influir en lo que es la política exterior de Estados Unidos, pero vamos a tener por primera vez en 4 años una política exterior y una relación con el resto del mundo, incluyendo con América Latina, profesional, respetuosa y consciente de la importancia de valorar la democracia. Otra pregunta del público. ¿Están generando influencia los grupos religiosos en ese populismo que se ha venido analizando? Sí, lamentablemente, especialmente con el surgimiento de los movimientos evangélicos,
se ha ido, han ido adquiriendo cada vez más y más y presencia y poder político. Eso lo podemos constatar en Centroamérica, en varios países sudamericanos, incluyendo en Brasil, especialmente en Brasil. Te doy un ejemplo. El medio de comunicación más influyente de Brasil, Globo TV. Estoy hablando de masivo, no estoy hablando de print media, de medios impresos, como por ejemplo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil. Globo TV tiene una presencia nacional fuertísima. Se dice que llega por lo menos al 60 o más por ciento de la población brasileña, de los 220 millones. El segundo medio más importante de comunicación en Brasil es el medio controlado por los evangélicos. Y obviamente que ninguno de nosotros, ni menos yo, podría tener reparos frente a lo que es el ejercicio y el profesar una religión. Eso está, digamos, lo damos por descontado y hay que protegerlo y sean católicos o evangélicos o budistas o cristianos o no. Eso no hay, esa no es la discusión. El problema es cuando uno asocia la política con la religión y no valorar lo que es el Estado laico. Porque al imponer mis posiciones religiosas como parte de lo que son opciones de políticas públicas, estoy afectando la vida, las condiciones de vida y la salud de muchas personas que no tienen la misma concepción religiosa que yo profeso. La historia de la humanidad te demuestra lo nocivo, lo nefasto que es unir la política con la religión. Es cuestión de ir a las cruzadas, a la Inquisición española. Eso es, por eso es que en lo que es el desarrollo de la humanidad, hemos aprendido a valorar lo que es apartar la religión de la política. Lo vemos hoy día mismo en el Medio Oriente y en tantos países de África y Asia. Esa unificación de política y religión es usualmente el origen de los conflictos armados, muy duros, muy fuertes, el autoritarismo, el gobierno despótico. Por eso es que creo que muchas veces hay un componente lamentablemente religioso y en particular evangélico, hay veces que también ha sido católico, pero la iglesia que crece y crece es evangélica, que tiene una visión de lo que son las relaciones humanas, una visión de la sociedad muy particular, muy poco tolerante, y cuando esto se traduce en votos en las elecciones, normalmente está en contradicción con valores universales de tolerancia y de pluralismo. Y del apoyo a la democracia. Eso incluso ha sido medido por una politóloga aquí en Panamá, Claire Nevash. José Miguel, sé que ha sido ya una hora conversando contigo. Quiero hacerte una pregunta, digamos, global para intentar cerrar y después darle la palabra a Betty. Desde el inicio de la pandemia se han evidenciado las inequidades de nuestro sistema y como bien lo dijiste, la pandemia ha golpeado desmesuradamente a los grupos más vulnerables. La mayoría de ciudadanos en América Latina han tenido que elegir o tenían esta dicotomía entre morir de hambre y morir de COVID. ¿Qué puede hacer el Estado, sobre todo en la situación tan vulnerable que está económicamente, para tratar de compensar las inequidades de estos grupos? Y me refiero tanto a servicios públicos como a transporte, como a la cantidad de inequidades que han hecho que sean mucho más vulnerables al contagio. Obviamente, también la crisis y la hambruna que viene en América Latina. ¿Cuál pensarías tú que en términos de protección de derechos humanos
de los grupos más vulnerables debe ser la prioridad de los estados latinoamericanos? Yo creo que lo que tú me preguntas es, eh, es, es probablemente el desafío más serio, más difícil. ¿Cómo salir del hoyo en el que estamos sin avasallar las libertades y los derechos fundamentales? Creo que el Estado obviamente tiene la obligación de velar por el bien común, por el bienestar de todos, pero ese cuidado y esa obligación debe hacerse dentro del Estado de Derecho, cumpliendo con las reglas, intensificando lo que es la educación pública y por sobre todas las cosas respetando a los distintos actores que inciden en una sociedad democrática, como ya lo hemos visto, los medios de comunicación, la sociedad civil y por supuesto también los jueces, los tribunales cuando tienen reparos, cuando consideran que se están vulnerando ciertas libertades o derechos. Una cuestión fundamental que tú la mencionaste, Sabrina, que yo no fui lo suficientemente explícito y que a mí me parece que es tremendamente importante, es la transparencia. La transparencia, 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 transparencia. Que estas medidas extraordinarias que se toman sean esencialmente temporales, temporales. Hay que estar muy atentos en eso, porque la lógica del ejercicio del poder no es una vez que acumulas poder, luego deshacerte de él y entregarlo voluntariamente. Ese es un proceso que se da solo cuando la población, cuando los distintos actores sociales lo demandan, lo exigen. Eh, eh, Creo que aquí se han dado condiciones y un terreno muy fértil para los negocios oscuros, porque justamente por la falta de transparencia, por las limitaciones que tenemos, desde las limitaciones físicas a encontrarnos hasta las que hay que respetar, por supuesto, hasta las normas que se aplican en la emergencia. Como estamos en emergencia, entonces los mecanismos usuales de debate y de negociación política se suspenden porque se trata de privilegiar la velocidad para adquirir esas mascarillas, para adoptar soluciones frente a esta emergencia. Pero ahí tiene que haber rendición de cuentas. Tarde o temprano tiene que haber. Acá no puede haber simplemente una presunción que todo está hecho conforme a las reglas. Tiene que haber presunción, tiene que haber rendición de cuentas, de lo contrario se van a seguir produciendo más y más retrocesos y sobre todo desconfianza hacia el sistema democrático. Yo creo que esta etapa en la que nos encontramos, lamentablemente, no es fácil, es un terreno inexplorado en el que estamos. Una buena noticia es que a partir del 20 de enero vamos a encontrar un ejemplo en los Estados Unidos distinto del que hemos visto los últimos 4 años. Pero eso no es suficiente y creo que la labor de todos, todos, no solo aquellos que están temporalmente en el poder, tanto ellos como la oposición, como la sociedad civil, como el sector profesional, el sector privado, los académicos, todos aquellos que hacen parte de una sociedad democrática, tenemos la obligación de apoyar esta transición eventual a la normalidad, porque confiamos en que el 2021, en algún momento, Sabrina, vamos a entrar en la normalidad, ¿no? Esto no es normal lo que hemos vivido, pero esa transición tiene que ser con respeto a los derechos fundamentales y sobre todo con mecanismos y con políticas de apoyo a los más vulnerables,
apoyo desde el punto de vista social, apoyo económico. O sea, eso no es fácil de lograr, ¿no? No estoy sugiriendo que es cuestión de imprimir más y más billetes, ¿no? Y generar una inflación descomunal, pero hay que tener un sentido especialmente humanitario, entendiendo que los más vulnerables son los más expuestos, los que más han sufrido, y que está en el mejor interés del resto de la sociedad apoyarlos a ellos, porque esto es un círculo vicioso. De lo contrario, no vamos a salir de esta situación tan extrema que hemos sufrido desde el punto de vista de salud pública. Muchísimas gracias, José Miguel. Betty, te doy la palabra para algunas conclusiones y observaciones. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Sabrina, y muchísimas gracias, José Miguel. Cómo hemos aprendido de escucharte, José Miguel. Y me encanta que hayas terminado con la idea que es una de las ideas centrales del museo, que es que defender los derechos humanos nos toca a todos. No es cuestión del gobierno, es cuestión de cada uno de nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad civil en nuestros países. Yo, dentro de todo lo desolador que has descrito, veo unos cuantos rayitos de luz que me atrevo a plantearte, por ejemplo, en Estados Unidos, como resultado del asesinato de George Floyd. Uno ve un despertar de un nuevo compromiso con equidad racial y un nuevo comprender entre por lo menos los americanos y creo que el resto del mundo también, de cómo operan las estructuras del racismo. Eso no se entendía bien, no se entendía tanto antes y creo que hay un nuevo compromiso con eso, o por lo menos espero. Y también veo que dentro de todo lo que hemos sufrido en este año, hemos aprendido también a cuál es el costo de la desigualdad, cuál es el costo de no poner atención a las violaciones de estructuras democráticas y principios democráticos. No sé si tú ves algunos rayitos de luz para terminar con algo medianamente positivo después de todo lo que hemos aprendido de ti esta noche. No, por favor, un placer. Al contrario, para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas en un día tan especial como el que celebramos hoy y una actividad promovida por el museo. Me preguntabas por algunas, digamos, rayitos de sol o de luz. Yo creo que existen. Ya mencioné uno muy importante, que es el verificar cómo las instituciones americanas se han ido comportando, incluso, Betty, tú que conoces muy bien este país, incluso con autoridades del Partido Republicano Sí. a nivel estatal, como por ejemplo un secretario de Estado que tiene por misión el de corroborar los resultados de la elección, que han tenido presiones directas de Trump, diciendo, mire, eso es falso, yo quisiera que haya un reconteo nuevo. Entonces la autoridad le dice, es que ya hemos hecho el recuento 2 veces y ofrece el mismo resultado, no lo vamos a hacer nuevamente, el resultado final es este, ¿no? El que existan autoridades que tengan el coraje de actuar conforme a la ley y no dejarse intimidar es siempre, siempre muy estimulante, muy estimulante. Te doy otro ejemplo. En El Salvador, el presidente Bukele es tremendamente popular. De acuerdo a las encuestas, está por sobre el 80 o el 70%. Y sin embargo, hay una sala de lo constitucional de la Corte Suprema, son 5 jueces que están permanentemente defendiendo la Constitución. Bukele hasta ahora muchas veces desacata, públicamente dice que no va a respetar la Constitución, perdón, el fallo de la Corte Suprema. Pero esos 5 jueces tienen la valentía, la dignidad, la integridad para seguir fallando, defendiendo la Constitución. Esos jueces, a partir del 20 de enero, van a tener mucho más apoyo de la comunidad internacional del que han tenido hasta ahora. Te doy otro ejemplo. En Brasil, Bolsonaro, a pesar de su retórica, a pesar de sus ínfulas y su estilo agresivo, muchas veces anti-derechos humanos, anti-mujeres, anti-gay, anti-indígenas,
anti-negros, afro-brasileños, con un discurso que es probablemente lo más regresivo, lo más negativo desde el punto de vista de derechos y libertades públicas, anti-medios de comunicación. Sin embargo, el daño que ha podido hacer Bolsonaro, con todo el apoyo de Trump, ha sido mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Gracias a qué? A una Corte Suprema que ha estado permanentemente controlándolo e incluso invalidando algunas de sus peores iniciativas, a un Congreso que también está en la misma línea, defendiendo la Constitución, y además a una virtud que tiene Brasil, que no la tiene el resto de América Latina, una estructura federal real, federal, o sea, donde los gobernadores de los estados tienen casi más poder que el propio presidente. La estructura federal brasileña es muy similar a la americana, en el sentido de descentralización del ejercicio del poder. A diferencia de Argentina y México, que tienen estructura federal, pero que no se nota, en Brasil, en cambio, se nota. Y los gobernadores han sido capaces de decirle no a Bolsonaro en sus posiciones más radicalizadas. Eso es realmente súper estimulante. ¿Para qué hablar de los medios de comunicación? Globo, Estado de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo, Veja, la revista Veja, Jornal do Brasil, todos los medios de comunicación defendiendo el valor de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y por último, yo te diría el awakening, ¿no? El despertar que hemos visto nunca, yo no lo he visto nunca, en 60 años en Cuba. Lo que está ocurriendo en Cuba, ojo con lo que está ocurriendo en Cuba, que haya 200, 300 intelectuales, actores, artistas, pintores, escritores, periodistas, dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad de expresión. Fíjate que esos que están allí no están abogando por lo que diríamos un regime change, no están diciendo que se vaya que la dictadura, no, están reclamando porque están hartos hasta aquí de la censura, de la persecución, de una dictadura una dictadura militar que es la que autoriza y dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Si usted quiere decir esta cosa, usted tiene que buscar una autorización primero del Ministerio de Cultura, que es el que lo autoriza a usted para decir o para pensar. Entonces, este movimiento de intelectuales y de artistas en Cuba es realmente único y no tiene precedentes. Y la dictadura cubana hasta ahora no se ha atrevido a arrasarlos y avasallarlos. Los detienen por horas, por días, pero les está haciendo muy difícil controlar esta situación que en gran medida se beneficia no solo por la globalización, sino también es unos pocos muy buenos ejemplos de las virtudes de lo que son las redes sociales. Porque yo que soy muy activo en Twitter, reconozco obviamente que es un campo, es un universo donde circula todo tipo de ideas, informaciones y de rumores y incluso muchas veces fuertemente polarizado con manipulación de información. Pero también tiene algunas virtudes y eso es que ha permitido conectar a sectores, a personas, a sociedades que hasta ahora han vivido en el aislamiento total, ¿no? Y en ese sentido yo tengo la ilusión, la esperanza, que en el caso de Cuba, poco a poco, gradualmente, se pueda ir ganando espacio y además con un gobierno de los Estados Unidos con criterios y con parámetros más amplios y que no esté buscando simplemente el voto político en la Florida, ¿no? Sino que esté pensando mucho más allá de eso, pensando en la democracia en Cuba. ¿Cómo alcanzamos una transición democrática en Cuba? Con el esquema que hasta ahora han utilizado en los Estados Unidos, que